Buenas tardes. En primer lugar, bueno, quiero saludar a quienes vean esta webinar y mi nombre es Walter Bobadilla y en esta ocasión la idea es trabajar acerca de un tema bueno, que es de actualidad y que nos concierne y que tiene que ver con la evaluación y la planificación educativa en tiempos de transformaciones, ¿sí? Para ello, bueno, quise comenzar, quiero comenzar hablando acerca de, bueno, del contexto social en el cual nos encontramos. Dentro de, todos sabemos que la sociedad actual es compleja, se caracteriza por ser dinámica, se caracteriza también por ser cambiante y a su vez por ser una sociedad globalizada. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? Los sistemas educativos, la educación en general, tienen el reto de hacer qué cosa. Bueno, tienen el reto de responder a la formación de ciudadanos para que puedan desarrollarse en el contexto local, en el contexto regional y en el contexto mundial. Esto implica buscar, ¿sí?, mejorar en forma continua las formas de concebir la educación, ¿sí?, la contextualización de las prácticas educativas, mediante transformaciones que se van a ir dando en el sistema educativo. Esas transformaciones, en algunas ocasiones, son transformaciones puntuales, ¿sí?, que atañen a algún aspecto de todo lo que comprende el sistema educativo, y otras veces son más profundas porque incluyen aspectos que tienen que ver con planes, con programas, con concepciones acerca de los aprendizajes, con concepciones acerca de las instituciones educativas y de los estudiantes. Por lo tanto, por lo que acabo de decir, los sistemas educativos se van a ir transformando de acuerdo a qué cosa, de acuerdo a las problemáticas que van surgiendo, ¿sí?, pero también quienes van a llevar adelante esas transformaciones son aquellos que están encargados de desarrollar lo que se denominan las políticas educativas. ¿Y qué son las políticas educativas? Las políticas educativas nosotros las podemos definir como hipótesis de trabajo, ¿sí? Hipótesis de trabajo dado que se interviene en función, ¿sí?, de determinadas causas o problemas que son identificados a nivel, en este caso, de la educación. Las transformaciones educativas implican, como ya les decía, modificaciones tales como, por ejemplo, la forma de organización de los estudiantes, los ciclos educativos, ¿sí?, los contenidos a enseñar, los planes, los programas, como les decía recién, ¿sí?, la centralización o la descentralización, la territorial, la regionalización, entre otros aspectos, ¿sí? Después, por otro lado, nosotros debemos ver que hay aspectos que se desarrollan en el marco curricular integral del currículo en el contexto de la transformación curricular. En este contexto en el cual nos encontramos transitando, ¿sí?,
en Uruguay, se pretende centrar la mirada en el estudiante. Es decir, las prácticas educativas van a estar centradas en el estudiante. ¿Para qué? Para que logre desarrollar competencias que le permitan a ese estudiante, a ese individuo, un desarrollo personal, pero a su vez un desarrollo social, dotándolo de los saberes necesarios para poder continuar aprendiendo y para poder continuar resolviendo situaciones que se le presenten durante toda la vida. Desde esta mirada, el desarrollo competencial, se hace necesario la integración de los saberes, ¿sí? Porque la compartimentación, de alguna manera, ¿sí?, se hace a los efectos de que, de facilitar muchas veces la profundización en determinadas cuestiones, determinados contenidos, pero todos sabemos que en la vida real los contenidos no están compartimentados, sino que forman parte de una realidad que es compleja y en la cual entran en juego diferentes saberes, diferentes habilidades y distintos valores. Entonces, el tema tiene que ver también, en este contexto en el cual nosotros nos encontramos, en que el estudiante no solamente pueda resolver las situaciones que se les presentan, que ese es, por decir de alguna manera, el corazón de lo que son las competencias, lo medular, ¿sí?, sino que también pueda reflexionar, pueda identificar, pueda desarrollar y volver a transitar el camino por el cual tomó una determinada decisión o resolvió una situación de determinada manera, lo que de alguna manera le va a dar el sentido para que pueda ir aprendiendo en base a sus propios errores o obstáculos, o desarrollando las estrategias que le fueron útiles para poder ir resolviendo las situaciones que se le fueron planteando. Por este motivo, el centro de la planificación, ¿sí?, se desplaza de el qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar, en el qué aprender, cómo aprender y para qué aprender. De modo de que nos vamos a encontrar frente a un currículum flexible, un currículum que debe adaptarse no solamente a los contextos, sino también a las situaciones particulares que se dan en las instituciones educativas y en nuestros estudiantes, ¿sí? Y un currículum que, por supuesto, si debe de adaptarse, tiene que ser flexible, ¿sí?, a los efectos de hacer, ¿qué cosa? De asegurar, ¿verdad?, el derecho a la educación que todos tenemos, ¿sí? Por lo tanto, el currículum nos vamos a encontrar con lo que se denominan las progresiones de aprendizaje, ¿sí?, que de alguna manera van a ir orientando al docente y al propio estudiante acerca de cómo se van
desarrollando esos aprendizajes y cómo se van logrando determinadas metas con respecto a las competencias que se quieren desarrollar. Por otra parte, la educación para el desarrollo de competencias, ¿sí? Nosotros, dentro de lo que es la propuesta curricular, nos vamos a encontrar con 10 competencias generales que se organizan en base a 2 dominios. Ahora, hablar de competencias generales implica, en palabras de Gordon, hablar de lo que se denominan las competencias claves. ¿Qué son las competencias claves? Que luego nosotros las vamos a encontrar como esas 10 competencias generales. Son competencias que se caracterizan por la inclusión de conocimientos, habilidades y actitudes que se aplican, que involucran las emociones, la mente, el cuerpo. También suponen el desarrollo integral de las habilidades y actitudes que propician la utilización de los conocimientos en diferentes situaciones, situaciones comunes, pero también situaciones nuevas, situaciones novedosas, situaciones impredecibles, ¿sí? Que son graduales. Y de ahí que nosotros vamos a hablar de progresiones, que son graduales y que deben promover, dice Gordon, el trabajo colaborativo, la participación y la implicación, esto es muy importante, de los estudiantes en sus aprendizajes y en el trabajo con las familias y los grupos de interés que van más allá de la institución educativa. Entonces, las 10 competencias generales sobre las cuales hoy no vamos a hablar, lo vamos a desarrollar en el seminario, ¿sí? Como ya dije, están divididas o están organizadas en 2 dominios. Un dominio es el dominio del pensamiento y comunicación. Ese dominio de pensamiento y comunicación agrupa las competencias que están relacionadas con la comprensión, con la expresión, con la interacción entre personas, entre estudiantes y docentes, mediante el lenguaje. Mientras que el dominio del relacionamiento y la acción son de alguna manera los modos de vincularse, el estudiante vincularse consigo mismo desde lo emocional, ¿sí? Con el mundo exterior, con la sociedad y con sus pares, con el entorno ciudadano, y ahí nosotros encontramos competencias que tienen que ver con la competencia intrapersonal, ¿sí? La competencia que tiene que ver con el relacionamiento con otros, la ciudadanía local, global y digital. Por otra parte, y aquí hay algo muy interesante a los efectos de programar, a los efectos de planificar dentro de dentro de esta forma de trabajo, que son las progresiones de aprendizaje. Las competencias, ¿sí?,
se relacionan con los perfiles de egreso, ¿sí? Y las progresiones son componentes del currículum que van a orientar al docente para su planificación, para lo que se denomina planificación inversa, ¿sí? ¿Por qué inversa? Porque se va a partir de las metas de aprendizaje para estructurar las propuestas de enseñanza. Entonces, es a partir de esas metas de aprendizaje que se van a poder diseñar las acciones de enseñanza y de evaluación que acompañarán y que formarán parte de los procesos de aprendizaje. Se pretende que al finalizar la enseñanza obligatoria, el estudiante manifieste desempeñarse en cada una de las competencias que tienen, a las cuales se denomina competencias generales, y a su vez también en las competencias específicas que tienen que ver con aprendizajes que son más específicos y más concretos y que tienen que ver con diferentes áreas del saber. Entonces, la planificación por competencias tiene que tener, en primer lugar, partir de qué cosa? Bueno, de pensar propuestas de tareas que tengan sentido para los estudiantes. Tener sentido para los estudiantes significa que esas tareas, que muchas veces le llamamos tareas situadas, ¿sí? ¿Situadas por qué? Porque están situadas en el contexto donde se desarrolla el estudiante, estrategias de enseñanza situada, de las que nos habla Díaz Barriga, y que tienen que ver con la vida del estudiante. Y por eso tienen un sentido. Y si tienen un sentido, lo van a motivar. Y el estudiante no va a preguntar, seguramente, esperemos que no, dígame, maestra, profesor, ¿para qué me sirve esta materia o para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? ¿Sí? Por otro lado, abordar los conocimientos en forma integrada y compleja, como hablábamos hace un ratito. ¿Por qué? Porque si pretendemos o si se pretende formar para la vida y formar para una sociedad compleja, globalizada, cambiante y dinámica, debemos dejar de lado el compartimento de los saberes, pero también con respecto al currículum, esa linealidad en la cual un tema va a continuación del otro y el otro a continuación del otro, y muchas veces son como compartimentos estancos, como si uno estuviera siguiendo una línea, ¿sí? Y no una espiral, y no un trabajo en el cual todos los contenidos que se abordan están relacionados unos con los otros, pero a su vez se relacionan con los que se abordan en otras asignaturas, unidades curriculares o como se les denomine. Desarrollar estrategias de enseñanza situada, como decía recién, que permitan visualizar las progresiones de los aprendizajes. Acá hay una cosa muy importante. El docente de alguna manera, y el estudiante también, porque lo vamos a ver con el tema de la evaluación, es importante, como ya dije, saber cuál es la meta, hacia dónde voy a llegar, pero también saber, tener conciencia de cuáles son los logros a los que voy llegando, como si fueran peldaños de una escalera. Entonces,
como lo dije recién, es muy importante que el docente y el estudiante, y sobre todo el estudiante, puedan hacer ¿qué cosa? El recorrido, ¿sí?, de cómo se fueron gestando esas competencias para poder potenciar aquellas o potenciar aquellos obstáculos que de alguna manera no permitieron o no permiten el desarrollo de esa competencia. Entonces, también es importante a la hora de planificar utilizar recursos adecuados que sean coherentes con lo que estamos, con la propuesta que estamos llevando adelante, e incorporar el uso de las tecnologías digitales, sin duda. Orientar los aprendizajes en forma multidireccional y flexible. Un poco de lo que hablaba hace un ratito. Multidireccional. No quedarme encapsulado en el tema que voy a trabajar, sino que tener la posibilidad y que los estudiantes también tengan la posibilidad de indagar, de buscar, de encontrar otras alternativas, ¿sí? La proposición de tareas que no solamente tienen una respuesta, ¿sí?, sino que se pueden, o que no solamente se sigue un camino para poder alcanzar y poder resolver la situación, sino que los caminos deberían de ser múltiples, y que además los puntos de llegada también puedan ser de alguna manera diversos, y que se puedan, como digo acá, establecer multidireccionales, aspectos multidireccionales en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el desarrollo de un proyecto, ¿sí? En el desarrollo de una tarea situada en un contexto real, ¿sí? Es decir, que puedan darse situaciones mediante las cuales se orienten los aprendizajes, y teniendo en cuenta aquello de lo que hablábamos hace un ratito, que son los intereses de nuestros estudiantes. Por último, propiciar en nuestro trabajo, con nuestro trabajo y con nuestras propuestas, el aprendizaje colaborativo, ¿sí?, que es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, porque en el mundo en el cual vivimos es muy probable que no trabajemos o que no nos desempeñemos solos, sino que como seres sociales que somos, estemos en vínculo y en relación permanente con otros. Por otra parte, otro de los temas que vamos a trabajar tiene que ver con la evaluación. Una evaluación que se define como continua y compartida de esos procesos de aprendizaje. Entonces, una cosa muy importante, el estudiante, como ya dije, forma parte activa de ese proceso para transitar su propio camino. Es decir, para encontrar, como ya dije, cuáles fueron los obstáculos que le impiden o que le impidieron alcanzar determinados logros, y diseñar estrategias con sus compañeros o con el docente, o en forma individual o con la familia, para poder saltear esos obstáculos y poder lograr el desarrollo de los logros y las competencias que se espera que alcance. Por otro lado, una evaluación continua que forma parte de esos procesos de aprendizaje,
hemos hablado muchas veces de esa evaluación formativa, de ese diagnóstico continuo que los docentes llevamos adelante cuando trabajamos con nuestros estudiantes. Y entonces, una gran pregunta que es cómo evaluar competencias. Es una gran pregunta, ¿por qué? Porque la competencia se va construyendo. La competencia se van modificando, se van entrelazando para poder el estudiante alcanzar determinadas metas. Entonces, los desempeños, vamos a fijar, ¿sí?, en los desempeños y en las progresiones, que van a ser de alguna manera algunos de los instrumentos que nos van a servir para poder evaluar el desarrollo de esos aprendizajes y de esas competencias, ¿sí? Los desempeños tienen que... ¿sí? Y las progresiones tienen que ver con la forma en que se fueron desarrollando los procesos de acuerdo con el currículum y de acuerdo con las propuestas, ¿sí?, de aula que fuimos elaborando. Algunas veces propuestas de aulas que provienen del educador, y también propuestas de aula que provienen del grupo, es decir, de educador y educandos. Bueno, en el seminario sobre evaluación y planificación en estos tiempos de transformación educativa, vamos a profundizar sobre estos aspectos y vamos a trabajar a partir de casos concretos a los efectos de poder ir visualizando cómo se pueden llegar a ir implementando estas formas de trabajo. Muchas gracias.